Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos trabajando en casa y esta vez vamos a trabajar con química y específicamente determinación del pH, pOH, concentración de hidronio, hidrogenión, que es lo mismo que hidronio, y OH o hidroxilo. Entonces tenemos que tener algo muy claro antes de empezar. Y es que, por ejemplo, todas las bases que están formadas por metales o por los metales del grupo 1A son muy fuertes. Y los que están formados por metales del grupo 2A son fuertes, a excepción del magnesio. O sea, el hidróxido de magnesio es un hidróxido débil y por eso es que lo utilizamos como antiácido. Porque recuerden que los antiácidos son bases o tienen que tener propiedades básicas porque es para neutralizar el exceso de acidez del estómago. Pero esa base que se utilice no puede ser una base fuerte porque entonces estaría neutralizando otra parte del ácido que tenemos en el estómago, que es ácido clorhídrico, y por ende, si subimos mucho el pH del estómago, vamos a hacer que el estómago, por ejemplo, su proceso digestivo sea afectado porque, por ejemplo, ustedes tienen que entender que los ácidos, una de sus propiedades es que disuelven materia orgánica. O sea, los alimentos que ingiramos, entonces no se van a degradar a su totalidad o como queramos y vamos a tener problemas estomacales. Entonces, los hidróxidos que estén formados por otros metales distintos del grupo 1A y 2A son débiles. Entonces, cuando tocamos la parte de ácidos fuertes y débiles, tenemos que también tener muy claro que mientras menos hidrógeno, más fuerte es el ácido. Por eso es que el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico son fuertes. El ácido perclórico son ácidos muy fuertes. Y a la medida que van apareciendo más hidrógeno, como por ejemplo el ácido fosfórico, es un ácido muy débil. El ácido carbónico, el ácido carbonoso son ácidos débiles porque tienen dos hidrógenos. Por ejemplo, el ácido carbónico y el ácido carbonoso tiene dos hidrógenos y por eso es un ácido débil. Pero hay excepciones. Por ejemplo, el ácido cianhídrico es un ácido muy débil. El ácido sulfúrico, que tiene dos hidrógenos, a pesar de que tiene dos hidrógenos, su ionización es rápida. O sea que es un ácido fuerte, a pesar de que tiene dos hidrógenos. Y otra cosa es que, por ejemplo, cuando ya hablamos de la lluvia ácida, por eso es que decimos que el dióxido de carbono, el monóxido de carbono no acidifican la lluvia. O sea, que no forman o no dan lugar a lluvia ácida. Y eso es porque el ácido, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono son óxidos ácidos débiles. Y por eso cuando se mezcla con el agua, el ácido que forma, el ácido carbónico y el ácido carbonoso, no son fuertes. Y por eso no se toma en cuenta como que es, como que hacen que la lluvia se acidifique. Pero los óxidos de nitrógeno, como por ejemplo los que dan lugar a ácido nitroso y ácido nítrico, representan una baja en el pH de la lluvia. Y también, por ejemplo, los óxidos de azufre, porque, por ejemplo, pueden dar ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte. Entonces, en esta parte vamos a calcular el pH, el pOH, la concentración de hidronio, que es la misma que hidrogenión, y la concentración de hidroxilo. Pero eso lo vamos a hacer a partir de ácidos y bases fuertes, porque vamos a utilizar una fórmula que se utiliza cuando el ácido o la base es fuerte. Pero ya cuando estamos hablando de que el ácido y la base son débiles, ya tenemos que recurrir a la constante de ionización ácida o básica que se utiliza para ácidos y bases débiles. Bien, y lo que haremos es
Vamos a determinar cuáles son esas fórmulas que se utilizan para dicho fin. Y vamos a ver primero una pequeña parte introductoria o demostrativa de dónde es que sale el cálculo del pH, el pOH, la concentración de hidrogenión o hidronio y eso. Entonces, ya tenemos claro, según la teoría, ¿verdad?, que el agua puede actuar como ácido o como base, o sea que es una sustancia anfótera. Ahora, imaginemos que dos moléculas de agua reaccionan. Bien, entonces tenemos la reacción entre dos moléculas de agua. Entonces, ya habíamos dicho que el agua puede actuar como ácido o como base. Y en este sentido decimos que hay una molécula de agua que puede actuar como ácido y la otra como base. Imaginemos que este es el ácido. Y esta es la base. Entonces, si nos acordamos del concepto de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, entonces él dice que un ácido es una sustancia que puede ceder protones y la base es una sustancia que los puede aceptar. Entonces imaginemos que ya lo dijimos, ¿verdad?, que este es el ácido, o sea que este es el que va a ceder, en este caso, un hidrogenión. Y como buen ciudadano, lo va a aceptar. Porque hay que aceptar lo que le den, ¿verdad? Y más en este tiempo. Entonces, si esto pasa, el agua, recuerden que el agua es así. Si ella cede el hidrogenión, se va a quedar como OH. Pero esto va a estar en solución. O sea, no es en estado natural que está, por lo que esto lo vamos a poner como acuoso, porque está mezclado con el agua. Entonces, como buen ciudadano que aceptó el protón de este agua que actuó como ácido, ahora va a tener, en vez de 2 hidrógenos, 3. Y ahí es donde obtenemos el famoso hidróneo. Otra cosa que tenemos que tener bien claro es que estos dos, hidronio e hidrogeniones, son equivalentes. Cuando determinamos la concentración de hidronios, estamos encontrando la concentración de hidrogeniones. Es lo mismo, solo que lo vemos de diferentes formas. Y eso también lo vamos a especificar cuando estemos trabajando con uno de los ácidos o de las bases. Y vamos a ver por qué es igual. Entonces, acá ponemos que la reacción es reversible porque vamos a hablar de constante de ionización. Que en este caso, como estamos hablando del agua, es constante de ionización del agua. Entonces, como es negativo, puede aceptar protones. Y por eso, si nos enfocamos en la definición de ácidos y bases de Bronsted-Lowry y hablamos de ácidos y bases conjugados, como puede aceptar carga positiva porque es negativo, le vamos a llamar base conjugada. Pero es positivo. O sea, los positivos que hacen, donan protones porque tienen muchos de más. Entonces, vamos a llamarlo como ácido conjugado. Bien, entonces vamos a calcular ahora la constante de ionización del agua, que la simbolizamos como Kw. Entonces, si nos enfocamos en esta ecuación y vamos a encontrar la constante de equilibrio, que ya ustedes saben que es igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su coeficiente, sobre la multiplicación de las concentraciones de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente. Entonces vamos a decir que Kw va a ser igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su coeficiente, que es, en este caso, 1. Entonces aquí concentración de hidroxilo por concentración de hidrógeno, sobre la multiplicación de las concentraciones de los reactivos. Pero si notamos, en este caso, los dos son puros. Y sustancias puras no se representan en el equilibrio. O sea que aquí vamos a decir que esta es
una de las ecuaciones que tenemos que tener bien claro, que la multiplicación de las concentraciones de hidroxilo e hidrogenión e hidronio es igual a Kw. Entonces, está determinado o demostrado que las concentraciones de estos dos son relativamente iguales. O sea que la concentración de hidroxilo y la concentración de hidronio es la misma. Bien, y esa concentración es igual a 1 por 10 a la menos 7. Sí. Entonces, imaginando que estas dos son iguales y es 1 por 10 a la menos 7, vamos a sustituir aquí abajo. Entonces, si sustituimos, vamos a tener que 1 por 10 a la menos 7 lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 7 y nos va a dar igual a 1 por 10 a la menos 14. Porque recuerden que cuando multiplicamos 1 por 1, nos queda 1, dejamos la misma base y sumamos los exponentes, porque es una multiplicación de números en notación científica. Se suman los exponentes cuando se multiplica. Entonces, menos 7 más menos 7 me da menos 14. ¿Y eso qué es? Kw. Entonces, si Kw es igual a esto, pero recuerden que esa concentración es si estamos hablando del agua. Pero como en estos ejercicios vamos a hablar de ácidos y bases, no sabemos cuál es la concentración de hidroxilo e hidronio. Y por eso es que lo vamos a tener como incógnita. O sea que esto no va a quedar como concentración para un ácido o una base, concentración de hidroxilo por concentración de hidronio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Porque esta será una constante. Y esta ecuación la vamos a poner acá arriba. Esa ecuación esas dos las vamos a dejar ahí porque la vamos a usar. Esta parte simplemente es una demostración de por qué tenemos estas ecuaciones. Estas dos son equivalentes, porque recuerden que esos dos son iguales. Tú hablar de hidronio y de hidrogenión es lo mismo. Vamos a encontrar las fórmulas de pH y pOH. Entonces, imaginemos que vamos a aplicar menos logaritmo en ambos lados. O sea, si yo aplico menos logaritmo aquí, tengo que aplicarlo de aquel lado también. Entonces sería menos logaritmo de concentración de esta multiplicación igual a menos logaritmo de esta notación científica. Entonces, si nos acordamos un poquito de matemática, y que por cierto estoy subiendo videos de matemática y he empezado por lo más pequeño, o sea, lo más básico, aritmética. Entonces, si nos acordamos de logaritmo, ¿verdad? Entonces aquí el logaritmo del producto es igual al logaritmo de la suma. O sea que es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilo. Entonces iba a ser más, pero como tengo un menos aquí va a ser entonces menos logaritmo de la concentración de hidronio. Y esto va a ser igual, menos logaritmo de esto va a ser igual a 14. Pero, si ustedes se acuerdan, esto representa, y esto también, representa el potencial de hidroxilo. Entonces ahí hablamos es de pOH. Aquí también esto menos logaritmo de concentración de hidronio es igual a pH. Porque recuerden que esto es lo mismo que hidrogenión. Y esto nos da igual a 14. O sea que tenemos ahora otra ecuación y la vamos a poner acá. Entonces pH más pOH es igual a 14. Pero ya habíamos dicho que esto, pOH es igual a menos logaritmo de hidroxilo. Entonces pOH es igual a menos logaritmo de concentración de hidroxilo. Y pH
es igual a menos logaritmo de concentración de hidrógeno. Pero recuerden que hidrógeno también es lo mismo que hidrógeno. Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. Entonces esta parte solamente fue una parte introductoria para determinar de dónde salen esas ecuaciones que nos han puesto los profesores, ¿verdad? Entonces no nos explican de dónde es que sale. Simplemente determinamos el pH con esa fórmula, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale? Sale de acá. Entonces vamos a hacer el primero. Tenemos aquí ácido nítrico. Todos los que están aquí son fuertes. O sea, tenemos el ácido nítrico que es fuerte, el KOH, hidróxido de potasio, es fuerte, hidróxido de estroncio también es fuerte porque pertenece al grupo 2A, el estroncio. Aquí tenemos el ácido sulfúrico que a pesar de que tiene 2 hidrógenos, es fuerte porque es una excepción. Porque su ionización es completa, no parcial. Entonces vamos a hacer el primero. El primero es ácido nítrico. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro es lo siguiente. Cuando habíamos dicho, cuando mencionamos de que estos dos son equivalentes. Ahora, ¿por qué es que son equivalentes? Imaginemos la disociación del ácido nítrico basándonos en el concepto de ácidos de Arrhenius. Sería el siguiente. ¿Qué nos dice Arrhenius? Que un ácido es una sustancia que en medio acuoso, o sea, que con agua, en medio acuoso, él está en medio acuoso, sí. Pero si le adicionamos más agua, o sea, agua en exceso, es una sustancia que puede desprender o ceder o liberar iones de hidrógeno. Pero como en este caso es con un no metal que está, entonces por eso es que el hidrógeno es positivo. Entonces es una sustancia que en medio acuoso puede liberar iones de hidrógeno o hidrogeniones. Pero si nos enfocamos en el concepto de Bronsted-Lowry, él dice que el ácido es una sustancia que puede ceder protones de hidrógeno. Y la base, recuerden que el agua cuando está en contacto con un ácido reacciona como una base y cuando está en contacto con una base como un ácido. O sea que ella, como buen ciudadana, va a aceptar ese protón de hidrógeno y nos va a formar ¿qué? Como se dio el protón de hidrógeno, nos va a formar ion nitrato. Esta, que era una base, aceptó un protón, tenía 2, ahora tiene 3. Y tenemos esto. Entonces, ¿por qué? Ya ven por qué estos dos son equivalentes. La concentración de este y este es la misma. Y la concentración estos son iguales. Entonces, por eso es que este y este son iguales. Por eso es que podemos decir, multiplicación de OH por hidrogenión por hidróneo me da 1 por 10 a la menos 14. O, en vez de hidrogenión me da 1 por 10 a la menos 14. Aquí también cuando calculamos el pH podemos decir que de H3O o de H+. Es lo mismo. Usted puede irse por el camino que quiera, por Arrhenius o por Bronsted-Lowry. Y es lo mismo. Sí. Entonces nosotros lo vamos a explicar por el Arrhenius, que es lo mismo. Entonces tenemos esta disociación. Ya habíamos dicho que la disociación de los ácidos fuertes y débiles, la disociación de ácidos fuertes y bases fuertes es total. O sea que la concentración, aquí yo puedo hablar de que, por ejemplo, esta es la concentración del ácido nítrico. 0.00165 molar. Como notamos, aquí hay un mol que no se marca y aquí también. Podemos decir que la concentración de este es igual que la concentración del hidrogenión. O sea que aquí también la concentración de este es 0.00165. O sea que yo digo aquí que la concentración de ácido nítrico es igual a la concentración de hidrogeniones.
O sea que la concentración de hidrogeniones es igual a 0.00165 molar. Y ya tengo uno de los que me pide, que es la concentración de hidrogeniones, que es la misma que la concentración de hidróneo. Entonces, con la concentración de hidrogeniones, ahora yo voy a calcular el pH. Entonces digo, pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y eso es igual a menos logaritmo de la de 0.00165. Por lo que pH me da igual a 2.78. Ahora, si tenemos la concentración de hidrogeniones, podemos calcular la concentración de hidroxilo. Entonces nos vamos acá. Concentración de hidroxilo va a ser igual, si despejamos concentración de hidroxilo, va a ser igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 14 sobre concentración de hidrogeniones. Entonces va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 0.00165. Y esto nos da 6.06 por 10 a la menos 12. Ya tenemos entonces concentración de hidroxilo igual a 6.06 por 10 a la menos 12. Entonces, tenemos el pH. Con el pH podemos calcular el pOH. Entonces, si despejamos de acá, pOH va a ser igual a 14 menos pH. Entonces, eso va a ser igual a 14 menos 2.78. pOH es igual a 11.22. Y ya resolvimos el A. Ahora vamos a resolver el B, que es una base. Y vamos a ver cuál es la diferencia ahora. Entonces tenemos el KOH o hidróxido de potasio. Si le añadimos mucha agua en abundancia, entonces vamos a hacer que se disocie. Entonces, ¿qué son las bases para argenios? Son sustancias que en medio acuoso pueden liberar hidroxilo o iones de hidroxilo. Que en este caso, como es un solo OH, vamos a poner un solo OH. Al igual que cuando era ácido nítrico, colocamos un solo hidrógeno un solo hidrogenión porque es un solo hidrógeno que tenemos acá. Y esa es la disociación del KOH. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, tenemos aquí la concentración de KOH que es 0.0087. Y la relación es de 1 es a 1. Por lo tanto, la concentración de KOH es igual a la concentración de hidroxilo. O sea que ya tenemos la concentración de hidroxilo, que es igual a 0.0087 molar. Entonces, con la concentración de hidroxilo podemos encontrar la concentración de hidrogenión o hidróneo, que es lo mismo. Entonces, concentración de hidrogenión va a ser igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 14 sobre concentración de hidroxilo. Y si sustituimos, recuerden que la despejamos de acá. Si sustituimos, tenemos 1 por 10 a la menos 14 sobre concentración de hidroxilo, que es 0.0087 molar. Y eso nos va a dar 1.15 por 10 a la menos 12 molar. Entonces tenemos concentración de hidroxilo e hidrogeniones. Ahora podemos calcular pOH y pH. Entonces decimos que pOH va a ser igual a ¿qué? Menos logaritmo de la concentración de hidroxilo, igual a menos logaritmo de 0.0087. Por lo que pOH va a ser igual a 2.06. Entonces ya tenemos el pOH. Ahora vamos a calcular
el pH. Recuerden que el pH simplemente decimos que es la diferencia, por ejemplo aquí, de 14 menos pOH. O usted puede calcularlo también como menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a restar, por ejemplo, 14 de 2.06, que en este caso nos da 11.94. Y si analizamos el pH sí tiene sentido porque estamos hablando de una base y nos dio alto. Nos da alto porque nos da muy básico porque es una base fuerte o muy fuerte porque es del grupo 1A. Entonces vamos ahora a trabajar con el C. Si notamos ahora la diferencia entre el C y el A es que tenemos 2 OH. Y vamos a decir qué pasa cuando tenemos 2 OH. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué son las bases? Sustancias que pueden liberar OH. Pero acá en este caso tenemos que especificar qué cantidad de OH. Recuerde que ese 2 le pertenece al estroncio, o sea que es más 2. Y acá, el 1 que está aquí que no se marca le pertenece al OH, que es menos 1. Pero son 2 OH, entonces colocamos un 2 acá. Por cada 1 mol del hidróxido se forman 2 OH. O sea que si la concentración de este es 0.00213 molar, la concentración de este va a ser 2 veces eso, o sea que es 2 veces la concentración del hidróxido de estroncio. O sea que vamos a calcular el concentración de OH como 2 por 0.0213 molar. Y eso va a ser igual a 0.00426 molar. Entonces ahora sí podemos calcular la concentración de hidrogeniones. Entonces, si nos vamos a esta fórmula, concentración de hidrogeniones va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de hidroxilo. 1 por 10 a la menos 14 sobre 0.00426. Y nos da 2.34 por 10 a la menos 12 molar. Ahora podemos calcular el pOH. ¿A qué es igual el pOH? A menos logaritmo de concentración de hidroxilo. Entonces, menos logaritmo de 0.00426 nos da 2.37. Y ahora podemos calcular el pH. Simplemente le restamos a 14 2.37 y nos va a dar 11.63. Y si notamos, el pH sí tiene sentido porque estamos hablando de una base que tiene que dar por encima de 7 el pH. Y recuerden no confundirse con esos dos. Si determinamos la concentración primero de una base, quiere decir que esa es la concentración de OH y solo podemos calcular entonces el pOH. A partir del pOH y utilizando esta fórmula podemos calcular el pH. Y tiene que dar por encima de 7. Entonces, si disociamos el ácido sulfúrico, ¿qué son los ácidos paralgénicos? Sustancias que pueden liberar hidrogeniones. Entonces, en este caso vamos a poner el sulfato solo. La carga del sulfato es igual al número de hidrógenos, pero negativo. Entonces sería menos 2. Y recuerden que está acuoso. Entonces, más la carga del hidrógeno, recuerden que es más 1. Está acuoso. Y si balanceamos, nos faltan 2 hidrógenos. Sería eso. Ahora, ¿qué nos está diciendo la ecuación? Que por cada 1 de ácido sulfúrico se forman 2 de hidroxilo. O sea que si yo tengo que la concentración del ácido sulfúrico es 5.8 por 10 a la menos 14, la de hidrogeniones va a ser igual a 2 veces esa. Entonces sería 2 veces 5.8 por 10
a la menos 4. O sea que la concentración de hidrogeniones va a ser igual a 2 por 5.8 por 10 a la menos 4. Y eso va a ser igual a 1.16 por 10 a la menos 3 molar. Ya tenemos la concentración de hidrogeniones, que es 1.16 por 10 a la menos 3 molar. Con esta podemos encontrar el pH, pero también podemos encontrar el OH o concentración de hidroxilo. Entonces, concentración de hidroxilo va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre concentración de hidrogeniones. Si nos fijamos en esta fórmula, entonces eso va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 1.16 por 10 y nos da como valor 8.62 por 10 a la menos 12 molar. Ahora podemos calcular el pH y el pOH. Bueno, si calculamos el pH, va a ser igual a menos logaritmo de concentración de hidrogeniones, que es 1.16 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar 2.93. O sea que el pH es 2.93. Y si notan, tiene sentido porque es un ácido, tiene que dar por debajo de 7. Y si calculamos el pOH, nos daría aproximadamente, ¿verdad? 11.07. Y hasta aquí fueron los ejercicios con relación al cálculo de pH, pOH, hidróneo, que es lo mismo que hidrogenión, y de hidroxilo. Tienen que tener pendiente que para usar esas fórmulas que están ahí, o sea, estas, especialmente esas dos, tiene que ser que el ácido o la base sean fuertes. Si es débiles, no podemos utilizar estos, sino que tenemos que utilizar la constante de ionización ácida y básica. Y eso es todo. Quédate en casa y estudia conmigo.